Cuando una persona tiene glucosa alta, ahí empieza el problema, porque hay que hacer un análisis de cuáles son las causas o los problemas de fondo que le están subiendo ese nivel de azúcar, porque si no, nos vamos a ir con la finta. Ah, tienes azúcar alta, tienes diabetes tipo 2, que es casi siempre lo que se concluye, y te van a dar medicamento. Uno de los problemas muy frecuentes a corregir que te sube el nivel de azúcar son los temas de cortisol. Y uno se podrá preguntar, ¿cómo te afecta el cortisol? ¿De qué forma yo puedo más o menos inferir que me está afectando ese desequilibrio hormonal y cómo lo puedo medir? Y para eso es este video. ¿De qué formas te afecta el cortisol? Uno es el azúcar alta, pero también te genera otras complicaciones. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y esto del cortisol es súper común. Hay gente que no tiene diabetes, tiene problema de cortisol y está tomando metformina o inclusive usa hasta insulina porque tienen azúcar alta, pero no tienen diabetes, no tienen diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un exceso de azúcar en tu cuerpo, una acumulación excesiva de azúcar. Eso es la diabetes tipo 2 y generalmente cursa con resistencia a la insulina. Pero ¿qué tal si después de hacer estudios vemos que no hay exceso de azúcar en el cuerpo y que no hay resistencia? Pues simplemente no tienes diabetes tipo 2 y tienes otro desequilibrio. Aunque puede ser que coexistan ambos problemas. Puede ser una persona con diabetes tipo 2 que sí tenga el problema y que además tiene tema del cortisol y que por eso el azúcar no logra controlarse y que tampoco esa hemoglobina glucosilada baje a el parámetro deseado y no lleguen a la remisión total. Así que, ¿cómo te afecta el cortisol? Existen un montón de formas. Esta es una de ellas y es de las más comunes y más frecuentes. Observen esta curva de azúcar. Si alcanzan a apreciar en este ejemplo, esta persona en la noche tenía azúcar de 110, 120 más o menos, a medianoche, a las 3 de la mañana igual que estaba dormido, a las 6 de la mañana 110, 120 más o menos, ¿no? Y después, ¿qué pasa? A las 9 de la mañana, 10, 11 de la mañana, ese azúcar hace un repunte llegando hasta 200, casi 199, genera un pico de azúcar extremadamente fuerte sin haber comido, ¿eh? Esto es en ayuno. Por eso hay mucha gente que le diagnostican diabetes, aunque en realidad no tienen este problema, porque se están guiando por el azúcar en ayuno. Ah, tu azúcar en ayuno 105, 110, tienes prediabetes. No es cierto, es el cortisol. Tienes 140 de azúcar en ayuno, 150. Ah, usted tiene diabetes. No es cierto, puede ser el cortisol, que es una posibilidad que vale mucho la pena. Porque si tenemos un diagnóstico equivocado, seguramente el tratamiento va a estar totalmente equivocado y ese tratamiento a su vez te genera más complicaciones. Esto es medido con el sensor que te mide el azúcar pues en tiempo real, entre comillas, pero también uno más o menos puede inferirlo con el glucómetro. Ahí lo que se hace es, o al menos lo que yo te recomendaría es, mídete el azúcar a las 6 7 de la mañana sin comer, y luego a las 9 sin comer, y luego a las 11 sin comer. Y si ves que el azúcar va subiendo conforme avanza la mañana, un pico de glucosa matutino, ese podría ser el efecto del cortisol. Y eso, a su vez, te sube también tu hemoglobina glucosilada. Esta es una forma de detectarlo. Y la razón es que el cortisol se produce o se libera en mayor cantidad a esa hora, precisamente en la mañana. Vean esta gráfica, a medianoche tu nivel de cortisol debería ser muy bajito porque el cortisol está sujeto al ritmo circadiano. Sube mucho durante la mañana y en la tarde-noche baja para que nuestro cuerpo logre descansar. Y a las 7 8 de la mañana más o menos se da el pico de cortisol. Eso es normal, pero el cuerpo tendría que tener la capacidad de contrarrestar esa subida de azúcar por efecto del cortisol. Cuando este cortisol está producido en exceso, más de lo que debería, es cuando se genera ese pico matutino, sobre todo en la mañana a esa hora. Y eso también nos sirve para saber cómo medir el cortisol, porque bueno, uno se puede medir el cortisol a las 11 de la noche para salir bajito. Eso no significa que esté bien, ¿no? Se puede medir el cortisol a las 4 de la tarde, por ejemplo, 6 de la tarde, pues va a salir bajo, obviamente. Tienes que medirlo en su punto máximo
entre 7 y 8 de la mañana para ver cuál es el problema. Esta gráfica también me gusta porque aquí están los valores de referencia, más o menos 20 a 5, ¿no? Si uno tiene el cortisol en 10, yo no espero que tenga un pico matutino de azúcar, ¿no? Pero si alguien tiene el cortisol en la mañana en 15, 14, 20, pues ya ni se diga. Claro que van a tener un pico matutino muy pronunciado del azúcar. Y insisto nuevamente, esto no es tener diabetes tipo 2, es tener un problema del cortisol, que pueden coexistir, sí se puede. Aquí el detalle es medir, confirmar cuáles son los problemas que uno tiene que resolver y revertir para lograr, pues, lógicamente el mejor resultado, ¿no? Entonces, mucha gente no tiene diabetes, tiene problema de cortisol extremadamente frecuente y tú lo ves porque es aparente. Ven el azúcar alta, diagnostican diabetes, pero momento, ¿qué otro dato de resistencia a la insulina tiene esta persona? ¿Tiene osteoporosis? No. ¿Tiene hígado graso? No. ¿Colesterol? No. ¿Presión alta? No. ¿Sobrepeso? No, al contrario, está extremadamente delgado. ¿Cómo anda de músculo? No, pues tampoco se ve mal. Ya te comienzas a preguntar si tendrá diabetes esta persona, a hacer un análisis, porque alguien con diabetes tipo 2 tiene resistencia a la insulina, signos, síntomas, complicaciones derivadas de la resistencia a la insulina. Y si no vemos ninguno de esos, pues lógicamente hay que cuestionar si el diagnóstico es correcto o incorrecto, porque pues de ahí depende totalmente el tratamiento. Hay mucha gente que no tiene diabetes, es el cortisol el problema. Y que frecuentemente esto es lo que uno observa. Glucosa en ayuno muy alterado. Dice, doctor, pero es que casi no como nada, casi no le meto carbohidratos. A ver, si casi no le metes carbohidrato y el azúcar está alto, pues ese azúcar alto no es por la comida, obviamente, no estás comiendo nada, ¿no? Doctor, es que tengo mucho tiempo haciendo ayuno intermitente. Tengo 6 meses, ayuno de 18 a 20 horas y el azúcar no me baja. Bueno, es que no es por la falta de ayuno. Hay algo más. Ya uno empieza a hacer análisis por qué ese azúcar permanece alto y este es uno de esas cosas. Ahora, aquí no estamos hablando de síndrome de Cushing, que es la manifestación más grande o severa que hay del exceso de cortisol en la sangre. Eso es otro tema. Aquí estamos hablando de un exceso de cortisol relativamente y que no se acompaña de una independencia o autonomía de una glándula que la produzca en exceso. No, tu ritmo circadiano está alterado y tu sistema que libera cortisol también está alterado y está muy fortalecido. Es decir, por ejemplo, ¿cómo es que ese cortisol está extremadamente alto, no? Bueno, el hipotálamo es como un sensor que está midiendo un montón de parámetros de nuestro cuerpo sin que uno se dé cuenta, ¿no? De forma automática e inconsciente. Pero el hipotálamo también detecta situaciones de amenaza, de peligro. Y si estamos bajo constante amenaza, peligro, estrés, presión, muchas situaciones, casi todas del ámbito psicológico, problemas de sueño, depresión, por ejemplo, ansiedad, está muy activo esa área. Y esa área, el hipotálamo, a su vez, estimula diferentes glándulas para que las glándulas suprarrenales al final de cuentas liberen mucho cortisol, ¿no? Y en un inicio, por poco tiempo, es bueno, el cuerpo lo necesita. Sin estrés, no podría sobrevivir. Sin este cortisol, no podríamos mantenernos con vida ni hacer frente a situaciones de alta demanda metabólica. Es necesario para la vida. Pero también cualquier exceso es malo. Si ese sistema está activado por mucho tiempo y por mucha intensidad, es cuando genera este problema. ¿Qué he notado yo con las personas con exceso o problema de cortisol? ¿Cuáles son los signos o hallazgos, complicaciones que tienen estas personas? Número uno, el azúcar alta, ¿no? Que mucha gente se va a ir con la finta. Tiene usted diabetes y no es cierto. Es problema de cortisol. Entre 100 hasta 200, hasta incluso poquito más, he visto hasta 230, 240 es como el margen. Si yo veo una persona que tiene azúcar en 500, no creo que sea el cortisol, debe ser la dieta, falta de ayuno. Pero si ya mejoró eso y el azúcar está en 100, 200 y de ahí no pasa, considerar que a lo mejor sí es el cortisol. Peso. Y de las dos formas, puede ser gente que
Suba un montón de peso o gente que baje un montón de peso. O sea, mucha dificultad o problema para mantener un peso saludable. Es otro de los signos. Sarcopenia, pérdida de mucho músculo. ¿Cómo batalla las personas con problemas de cortisol en generar ese músculo? Doctor, pero como proteína, hago ejercicio y nomás no. Bueno, el exceso de cortisol causa destrucción muscular, causa una miositis. Y esto es porque el cortisol hace que el cuerpo consuma proteínas, pues para producir más energía. Y dentro de esas proteínas que se consume es el músculo y genera sarcopenia. ¿Qué otro signo he hallado yo en las personas con problema de cortisol? Casi todos, problema de sueño o insomnio. Osteoporosis, una descalcificación de los huesos por el uso, por el estímulo constante de esta hormona, también es muy común. Un sistema inmunológico muy debilitado también es otra complicación de este cortisol. Presión elevada, doctor, pero ¿por qué tengo presión alta? Estoy delgado, como bien, no tengo azúcar, todo bien. Una de las causas podría ser el cortisol. Claro, también la resistencia a la insulina a veces coexisten, pero rara vez uno dice presión alta por cortisol. Y hay que voltear a verlo, ¿eh? Colesterol alto, colesterol total alto, triglicéridos un poco altos y más que nada colesterol bueno muy bajo. Estos posiblemente sean los signos o síntomas más comunes de una persona que tiene dificultad o alteración en ese sistema del cortisol. Que bueno, aquí también podríamos agregar que cuando una persona usa esteroides en exceso, a lo mejor por alguna patología que tengan, alguna enfermedad inflamatoria, alergias o asma o algo así, o bien por error que están tomando un medicamento y no saben que les va a generar esas complicaciones porque al principio te hace sentir muy bien, después vienen exactamente estas complicaciones, bajan mucho de músculo, osteoporosis, por ejemplo, sube el azúcar, sube la presión arterial, sube el colesterol y es por lo mismo. Ahora, todos estos síntomas y signos también son causados por una diabetes muy descontrolada, ¿no? De ahí la dificultad que se tiene en diferenciar. A ver, todos estos síntomas es por la diabetes o el cortisol y de eso depende el análisis de cada caso. ¿Cuál es la prioridad? ¿La diabetes o el cortisol? No, en este caso es la diabetes, por decir un ejemplo, ¿no? Ok, revierte eso. Ya lo revertí, doctor, pero sigo con esto. Ok, y ahora sí le toca al tema del cortisol, pero puede ser que ni siquiera esa persona tenga diabetes, puede ser únicamente manifestación de ese cortisol, que se le conoce como una hormona del estrés. El estrés a veces no es únicamente de estrés laboral, o estrés familiar. Puede ser un estrés, por ejemplo, por mucho alcohol, muchas toxinas, es un estrés al cuerpo. El estrés de no dormir, por ejemplo, el estrés de hacer ejercicio en extremo o intensivo, más allá del beneficio, ya se convierte en un factor estresante. Café, mucho café, bien cargado, tarde o muy noche, es algo estresante porque el cuerpo quiere dormir y lo estamos desequilibrando. O sea que el estrés viene disfrazado de un montón de cosas. Estamos haciendo algo en nuestro día a día que no está de acuerdo a nuestro ritmo circadiano ni a nuestras necesidades fisiológicas. Si no hay una armonía, una sintonía entre lo que uno hace y lo que el cuerpo pide, es cuando se genera ese tipo de estrés. También es una hormona de la amenaza constante, ¿no? Preocupaciones, problemas, ansiedad, falta de autoestima, heridas del pasado, heridas de la infancia, relaciones tóxicas, todo eso se va acumulando y el hipotálamo lo percibe como una amenaza y libera cortisol. Aunque en realidad a veces la amenaza es imaginaria o en nuestra mente únicamente, eso no quita el hecho de que el hipotálamo mande la señal para que se produzca cortisol. Y con el tiempo, la vía que produce cortisol se ve fortalecida. Más de 3 meses tiene que haber estado ese problema para que tu cortisol suba y se mantenga alto. Y una vez que se mantiene alto, es difícil, pero no imposible,
lograr bajarlo. Lo que sí te puedo decir es que regular nuevamente ese cortisol va a tomar tiempo y va a tomar esfuerzo. Va a tomar meses, ¿eh? Lo más seguro es que tomen más de 3 meses en volver a recuperar ese nivel de cortisol, pero sí lo he visto. Hay mucha gente que empieza a trabajar esa parte y que el cortisol baja y ese pico matutino ya no lo presentan y ninguno de los síntomas que te enlisté como complicación o efecto de ese cortisol. Ahora, no nada más es, ok, ya no lo voy a producir, no, también es fortalecer o aquí, disculpen el error de dedo, es fortalecer otras vías de producción de otros neurotransmisores que vayan, entre comillas, en contra del cortisol o bien que ayuden a equilibrarlo más. Uno dice, ok, voy a dormir bien porque no estoy durmiendo bien y eso me sube el cortisol. Correcto, pero a veces eso no es suficiente. A veces uno tiene que fortalecer las vías que producen serotonina, por ejemplo, dopamina, por ejemplo, oxitocina, por ejemplo. La deficiencia de GABA en los alimentos, por ejemplo, también es otro tema que hay que trabajar, porque si no lo hacemos, ese cortisol le va a tomar mucho, mucho tiempo en volver a nivel normal. Y aquí la recomendación es, como lo he comentado en otros videos, es medir en algún momento en el proceso de reversión y creo que en el pasado un tiempo esto se tendría que convertir en una herramienta rutinaria porque en realidad no es una muestra de laboratorio caro, es accesible y casi todos los laboratorios lo hacen y que te da información muy importante acerca de nuestra salud. Es como cuando uno va a checar el colesterol. Bueno, yo también me quiero checar el cortisol para ver cómo andamos en ese rubro. Yo creo que eventualmente va a ser parte de un estudio eh, que se va a incluir como rutinario o como chequeo general. Cortisol sérico matutino es una muestra de sangre en la mañana, de preferencia entre 7 y 8 de la mañana. ¿Para qué? Como me regreso tantito a la imagen anterior. Para tratar de agarrar ese cortisol, en el pico máximo, entre 7 y 8 de la mañana, para medírtelo en este punto. Si mides el cortisol más tarde, va a ser un falso negativo. Vas a decir, mi cortisol salió bien, pero te lo mediste cuando pues ya estaba de bajada, ¿no? O si te lo mides en la noche, pues también ya viene de bajada. Ahora, no es la única prueba que uno tiene a la mano para medir cortisol, pero es la más accesible y que nos aporta muy buena información. Si ese estudio sale alterado, habrá que valorar junto con su médico tratante si es necesario realizar otras pruebas. Cortisol salival nocturno, por ejemplo, cortisol libre urinario de 24 horas es otra prueba, por ejemplo, y la prueba de supresión con dexametasona, por ejemplo, entre otras pruebas que uno tiene a la mano para documentar y comprobar de dónde está viniendo este cortisol. Así que aquí lo tiene usted, complicaciones por el cortisol, no solo es el azúcar alto, colesterol, presión, músculo, osteoporosis son parte de las complicaciones y si no ha encontrado resolver el problema y no ha medido el cortisol o no lo sabía, mídase una muestra de sangre a esa hora en ayuno y si está muy alto, más de 15, más de 14, entonces hay un detalle con el cortisol y eso le está generando la diabetes, porque no es diabetes, es problema de cortisol y las demás complicaciones.